La primera parte del capítulo 4, titulado Historia de Ultramar, del libro Formas de hacer historia de Peter Burke, habla de cómo Europa, Inglaterra y España, por la colonización, se volvió casi que el eje de conocimiento válido y con antecedente histórico, porque debido a la colonización mataron una gran cantidad de personas y fuentes de historia de otras poblaciones, siendo esta la historia de la colonia. Como se necesitaba abarcar mucho más, la historia de la colonia se volvió historia de ultramar, porque es el registro entre los europeos y los pueblos colonizados, además de la cultura, economía, etc. de estos pueblos. Dentro de algunas de las características más importantes de la historia de ultramar, se encuentran que el historiador ultramarino maneja dos tipos de fuentes: las fuentes europeas mayormente archivísticas y las no europeas escritas o no escritas. Además, la historia de ultramar tiende a ser interdisciplinar, pues consulta disciplinas como la arqueología, la lingüística y la antropología o historia del arte. El historiador también debe aprender a familiarizarse con civilizaciones diferentes a la suya. Lo siguiente es sobre cómo fue surgiendo la historia de ultramar. Al inicio surgió como una necesidad a raíz de la colonización, recordando que tenía el enfoque europeo y el no europeo, básicamente. A los historiadores que podían hablar desde una perspectiva indígena se les empezó a apreciar más que a los que solo hablaban desde su perspectiva europea. Antes de esto, se aclara un poco de la manera en que se cuenta la historia, que cambia mucho de cultura en cultura. Por ejemplo, la cultura indonesia abarca la historia como crónicas. La japonesa y la china tenían bastantes similitudes en la forma de contar y organizar la historia con la europea, mientras que por otro lado en la India era casi nula, ya que aparte de esta última, otras sociedades indígenas se ocuparon más de desarrollar su sociedad, su cultura y formas de pensar antes que de escribir su historia. Luego de esto, los europeos escribieron la historia del mundo por un gran lapso del tiempo, pero desde una perspectiva en la que los demás pueblos no tenían historia hasta que llegaron ellos a conquistar. Aunque con la oleada de ideas anti-eurocéntricas es que los propios pueblos comenzaron a investigar sobre su propia historia, obteniendo como resultado que comenzó a haber más relatos y registros de la historia por parte de Asia y África. Historia de Asia. La historia en su forma científica moderna fue introducida tanto en la India como en Indonesia por el poder colonial. La historiografía de la India fue consideradamente anglocéntrica. A mediados del siglo XIX, como reacción del tono condescendiente de los historiadores coloniales, los historiadores indios desplegaron su propia historiografía. Van Leur influyó en la historia de Indonesia y en realidad en la historia de Asia en general. La originalidad de su obra reside en dos aspectos: el abandono del punto de vista eurocéntrico y la aplicación de categorías sociológicas, por ejemplo, cultura campesina, estados patrimoniales burocráticos y comercios ambulantes. Reaccionó contra los planteamientos exclusivamente coloniales que constituían una perspectiva distorsionada e ignoraban extensas áreas de la historia. Hay dos escuelas posteriores a la independencia: escuela minimalista, que minimiza la importancia del factor occidental en la historia de Asia y la declara virtualmente inexistente, y la escuela sentimentalista, maximiza los crímenes y fechorías de Occidente. Después de entender a África como espíritu ahistórico y no desarrollado, luego de la aparición de la nueva historia social y económica en las décadas de 1920 y 1930, fue descrito como el terreno más vivo, dinámico e innovador. Para la aparición de nuevas historias era necesario descubrir fuentes nuevas y desarrollar nuevas técnicas para reexaminar las antiguas fuentes. En la historia de África, las fuentes, al menos tradicionales, escasean, por razones culturales de los europeos y por razones de clima. Esto significa que la mayoría de las fuentes son exógenas, producidas o consumidas por el hombre durante sus actividades y que no provienen de su propio cuerpo. Se recurre a la arqueología, la cartografía, la lingüística y la onomástica. Sin embargo, la técnica más famosa desarrollada fue el estudio de la tradición oral con la obra de Jan van Sina. Immanuel Wallerstein fue el primero en estudiar la descolonización de África y los problemas del desarrollo. El sistema mundial se caracteriza, según Immanuel, por un orden económico internacional y una división internacional del trabajo. Consta de un núcleo, una semiperiferia y una periferia, cuya situación cambia con el tiempo. El sistema mundial actúa de modo que el centro reciba beneficios, explotando así la periferia.
El objeto de estudio del capítulo de Historia de Ultramar es, en general, la definición de la historia de ultramar. Tiene una amplia variedad dependiendo de la posición. El autor problematiza la colonización, cómo se hacía historia en esos tiempos, cómo fue que se implementó con los anales más allá de solo historia política, sino social y económica, así como con diferentes técnicas lograron también mejorar la historia política. Nos cuenta cómo y quiénes son los principales historiadores que lograron este cambio, que reaccionaron en contra de los planteamientos coloniales que constituían una perspectiva distorsionada. Fue un momento difícil para los historiadores, pues se vieron enfrentados a nuevos retos, se vieron obligados a crear métodos y técnicas nuevas. Recordemos que antes de que se abrieran las fronteras a otros tipos de historia, no solo política, África era conocido como espíritu ahistórico, y la mejor forma de recabar la información necesaria fue el estudio de la tradición oral. En las últimas partes del capítulo se habla del imperialismo, en donde Hudson explica: los capitalistas buscaban mercados externos e inversiones en el extranjero para obtener bienes y capital que no podía vender o utilizar en el país, naciendo así la teoría del imperialismo capitalista. Al tiempo se aceptó su teoría y después se debatió con Lenin en 1916, ya que él decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Y siguieron surgiendo más puntos de vista de diferentes autores. Uno de ellos fue Brunwich, que aceptaba que en el caso de Francia hubo un periodo imperialista bien definido, siendo tradicional y a su vez revolucionario en la interpretación del fenómeno. El libro de Gallagher y Robinson del imperialismo, junto con otros más, dieron el adiós a la explicación tradicional simple del imperialismo en función de necesidades económicas, sin ningún análisis de algún aspecto económico. Y para abordar la necesidad de resolver problemas teóricos y metodológicos junto con recabar y analizar datos, se necesitó de la informática. Y después del tiempo, ellos mantuvieron la postura de que no hubo imperialismo y su concepto era una falacia, ya que considerar este periodo como el cenit del imperialismo británico es no entender su auténtica naturaleza. Después surge el imperio informal de manera atractiva, ya que explica fenómenos importantes y da más sentido al término imperialismo, haciendo que la tarea del historiador sea explicar la transición de los periodos. A la par, el imperialismo se considera un sistema de colaboración entre fuerzas europeas y no europeas. También se habla de la descolonización y el periodo posterior, que si bien no era tema de análisis, se escribía de ella y era desde una perspectiva ideológica. La descolonización surge como un tema de análisis histórico más que como un acto divino o el resultado de las leyes de la naturaleza, y su análisis se centró en tres fuerzas operantes: la potencial colonial, la situación en la colonia y el factor internacional. Se expuso esta teoría de la independencia por el economista Raoul en 1948 y se desarrolla después en 1960. Nació su observación de Prebisch de la presencia de los problemas en Latinoamérica y se menciona que no fue resultado de la falta del desarrollo, sino del subdesarrollo. Esta teoría se aplica a varias partes del mundo. En conclusión, podemos decir que sea cual sea el proceso, el resultado es la independencia. Finalmente, la historia de ultramar es más amplia que la historia de expansión en Europa, ya que no solo los encuentros son los europeos y no europeos, también serían sus sistemas económicos, sociales, políticos y culturales. Se considera un movimiento emancipatorio. La historia de ultramar ha conseguido definir un lugar en el campo de la historia moderna como una forma particular de la historia universal, teniendo dos modos de tratar el problema de la historia mundial. Una es el marco sociológico, caracterizado por el enfoque de la sociología. El otro es la historiografía, que toma en cuenta la descripción de procesos concretos. Ambos se caracterizan por el deseo de superar fronteras, puntos de vista y parcialidades nacionales, y persiguen el mismo objetivo de hacer aplicable la historia en el mundo occidental. Cuando hablamos de disciplinas en la historia de ultramar, se menciona la lectura. Debido a la falta de fuentes tradicionales, es necesario el auxilio de otras disciplinas, de ahí la función en la historia de ultramar de disciplinas como la arqueología, la lingüística o la antropología. Para explicar más esta cita podemos mencionar que tiene la arqueología su principal función de comprender la conducta humana del pasado y utiliza la psicología para poder explicar su desarrollo e incluso cultura del objeto del estudio, existiendo un método en común generado que se trabaje con ellas al mismo tiempo. En el ámbito de la lingüística se expone textualmente:
El historiador de ultramar debe familiarizarse con civilizaciones diferentes de la suya, y esto da a entender que con la lingüística tiene que tener mucho conocimiento para llegar a comprender el lenguaje y entender con la psicología su desarrollo en la manera en la que se expresan los pensamientos en las civilizaciones o sus ideas, emociones e incluso sentimientos que experimentan las personas. Finalmente, en la antropología, que va de la mano con la arqueología, se encarga del estudio de grupos humanos en relación a su cultura, y ahí entraría la psicología al poder observar el desarrollo personal de un individuo a partir de un efecto social y la aplicación de esquemas en donde se muestra el desarrollo de la personalidad para comprender cómo es la interacción con el mundo. El método utilizado para hacer historia de ultramar se menciona en el libro de la siguiente manera. Se caracteriza por el denominado método histórico, que engloba cronología, filología, crítica textual y la hermenéutica, así como por un tipo especial de pensamiento histórico. Después se habla de que en el siglo XVIII la historia fue menos teológica y menos liberal, y con el tiempo dejó de verse la oposición de Europa y Asia, comenzando un planteamiento desde el punto de vista de pueblos, ciudades, regiones y grupos sociales. Su historia en forma científica moderna fue inducido tanto en la India como en Indonesia en 1784 con una historiografía oficial considerablemente anglocéntrica. En 1945, su desarrollo se vuelve un proceso dialéctico, o así se menciona. En la India existía un importante papel con los historiadores, y esto se vio con la Cambridge Economic History of India y la New Cambridge History of India, y después Van Leur en 1934 con su obra abandonó el punto de vista eurocéntrico y su planteamiento histórico se basó en cuestionar la periodización de la historia y aplicación de conceptos sociológicos. Siguiendo con las fechas, en 1960 existió una gran escasez de fuentes y dio paso al desarrollo de nuevas técnicas y métodos, pero en la historia de África el estudio se basó en la tradición oral crítica dividida en 5 categorías, que estas fueron fórmulas, poesías, listas, cuentos y comentarios, y una historiografía seria que toma en cuenta un análisis crítico enfocado al significado social y los valores junto con la personalidad de los escritores. En 1880 y 1890 se definió la tarea del historiador en explicar la transición de periodos. Finalmente en el libro se mencionó: la cuestión, sin embargo, es saber si podemos detenernos aquí y considerar simplemente la historia mundial como la suma de un gran número de historias regionales autónomas.